Muy bien. Habíamos quedado entonces, en la pregunta 6 que nos leía Francisco Severino respecto de este tema de la distribución del ingreso en nuestro país, donde el salario promedio mensual es de 875.000 pesos per cápita, imagínense. Por persona, si sacáramos un promedio, deberíamos correspondernos 875.000. Y las familias en promedio deberían ganar en Chile 3,5 millones de pesos. Miren ustedes, tan distorsionado este promedio que claramente la familia no alcanza los 3,5 millones de pesos, sino que la mayoría vive con 500.000 pesos o menos incluso, ¿ya? Y ese promedio está altamente distorsionado por los ingresos obscenamente altos que tiene el percentil 98 y 99 y 100 de nuestro país, que distorsionan todo esto. Por lo tanto, a partir de esta realidad, muchos de las personas que ganan muy poco dinero, o en general la cultura nuestra, con nuestro modelo neoliberal, ha incentivado el endeudamiento como una práctica cotidiana. Veamos la alternativa. En la pregunta número 6 se nos preguntaba sobre el problema social del endeudamiento en Chile. ¿A qué se debe? La alternativa A, el endeudamiento se explica exclusivamente por la cultura consumista. Efectivamente, el consumismo motiva el endeudamiento. De hecho, creo que ustedes leyeron un texto que se llamaba El consumo me consume de Tomás Mulia, donde lo explica, pero largamente y muy profundamente. Pero el consumismo no es lo único que lo explica, sino que mucha gente, producto de que no puede costear sus condiciones de vida mínimas, tiene que recurrir al endeudamiento como una práctica cotidiana para poder cubrir sus necesidades. Por lo tanto, no es el único factor y la descartamos. B, el endeudamiento solo se da en las familias de escasos recursos, y aquí hay que complementarla con la A, ¿ya? Efectivamente se da en las familias de escasos recursos, pero también se da en familias de clase media, producto del modelo consumista que promueve el modelo neoliberal. Por lo tanto, no es algo exclusivo de las poblaciones más vulnerables. C, los bajos ingresos y las facilidades crediticias que generan el sobreendeudamiento. Efectivamente, esa es la alternativa que combina las dos situaciones anteriores. Afecta principalmente a las familias de bajos ingresos, pero también las facilidades crediticias, lo fácil que son la adquisición de créditos en nuestro país, sobre todo para las clases medias, gente que ni siquiera necesita tener un crédito, lo puede tener así. ¿Ustedes considerarían ridícula la cantidad de veces que a mí me llegan mensajes de texto o me llama un operador ofreciéndome un avance de crédito de consumo para no sé qué cosa? El banco también me llama de vez en cuando para ofrecerme crédito. Y yo claramente, si yo quisiera un crédito, iría ya y lo pediría, pero no lo pediría por teléfono. Pero el mercado de los créditos está tan desregulado en nuestro país que es casi obsesiva la forma en cómo te lo ofrecen. Así que, bueno, hacer la correcta. D, las personas contraen deuda de acuerdo a su capacidad de pago. Ojalá fuera así, si existiera una educación financiera buena, la gente se endeudaría en función de sus posibilidades. Por ejemplo, ¿en qué cosas sería bueno endeudarse? Por ejemplo, comprar una casa. ¿Ya? Todo el mundo necesita vivir en un hogar, por lo tanto, esa es una deuda necesaria. Pero no todo el mundo necesita renovar el auto a cada rato, ni necesita, qué sé yo, comprarse la tecnología de punta. Mucha gente, producto de una cultura aspiracional, termina comprando cosas que no necesita. Así que eso. Y la gente en general accede al crédito de manera informada y responsable. No, pues todo lo contrario. La gente firma y se endeuda sin conocer mucho. De hecho, ni siquiera espera como a conocer todos los datos de los préstamos, de los créditos, y termina pagando el doble o el triple, eh, siendo que siempre la opción mucho más posible o más beneficiosa es que la gente ahorre, tenga una cultura del ahorro y a partir de eso pueda hacer sus gastos, ¿ya? Y eso lamentablemente no se ha hecho en nuestro país, una educación financiera adecuada. No sé si les generó pregunta esta pregunta 6, pero también me parecía como bastante fácil. Vamos con la pregunta 7. Si escuchan un ruido ambiente como de aspiradora, es mi computador que está convirtiendo un video. Ya, lo voy a desconectar acá para que no se sobrecaliente. Ya, pregunta número 7. Este lo va a leer eh, Tatiana Ortiz, ¿cómo estás? Ojalá estés, sí. Profe, mi internet está un poco raro y a veces se corta.
pero te escuchamos inmejorablemente. ¿Verdad? Sí. Ah, ya, bueno. A ver, espera. Ya. El 13 de abril del 2015, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil, AUC. El trámite implica que en octubre las parejas heterosexuales u homosexuales que hoy conviven en Chile podrán suscribir, si así lo desean, esta herramienta legal que les permitirá contar con los derechos como cualquier matrimonio, con excepción de la adopción de hijos. Se estima que en Chile más de 2 millones de personas se encuentran conviviendo. De acuerdo al texto anterior, se concluye que uno de los propósitos de la Ley de Acuerdo de Unión Civil AUC es... Perfecto, muy bien. El acuerdo de unión civil. Generalmente uno lo asocia a las parejas homosexuales, pero en realidad el acuerdo de unión civil es abierto a, a todos los tipos de pareja en el fondo, ¿ya? La única diferencia con el matrimonio es que no permite la adopción. Es como la gran diferencia que tiene. Y esa también es una de las luchas del movimiento de minorías sexuales. Revisemos la alternativa. ¿Qué busca el Acuerdo de Unión Civil, el AUC? Manifestar una posición contraria a la adopción de niños por parejas homosexuales. Si lo pensamos así muy de fondo, yo diría sí, igual. Porque ¿cuál es el sentido de que existan como relaciones diferenciadas en términos jurídicos? Sabiendo que las relaciones de pareja se fundamentan en el amor y no ya como en función como la única biológica de generar hijos o patrimonial, sino que como relación o vínculo emocional, todas las parejas son igualmente válidas, porque hacen la diferencia jurídica. Pero el objetivo de la ley o el espíritu de la ley no se declara así, no es contrario a las parejas homosexuales. De hecho, es también una manera intermedia de buscar algún acuerdo para que estas parejas tengan algún tipo de regulación, mientras en nuestro país se llega a un cambio cultural en el cual haya una menor discriminación hacia las orientaciones sexuales distintas. Por lo tanto, podríamos llegar a pensarlo, pero habría como que desentrañarlo mucho, pero no es el objetivo, no es el espíritu del AUC, ¿ya? B, reconocer que existen distintos tipos de familia, esa es totalmente la correcta, ¿ya? Abrir la posibilidad de que todos los tipos de pareja y todas las familias que existen en la realidad, aunque a algunos grupos conservadores no les gusten, necesitan de regulación jurídica, y esa aceptación es el espíritu del AUC, ¿ya? C, privilegiar los derechos civiles y patrimoniales de los convivientes homosexuales. No, porque está abierta a todos los tipos de pareja, no solamente a los homosexuales. D, estimular la convivencia como modo de formar familia. Sí, pero es tan general la D que no apunta a la pregunta que se está haciendo en este caso. Es demasiado genérica. E, priorizar los derechos civiles y patrimoniales de los convivientes heterosexuales. También, si hacemos un análisis así como muy pormenorizado, podríamos decir, sí, igual el AUC se hace como para mantener ciertos privilegios de la pareja heterosexual que está regulada mejor por el matrimonio. Sin embargo, no es el objetivo de la UC, ¿ya? El UC es como un paso intermedio. Y de hecho, si fuese la idea priorizar los derechos de los heterosexuales, el UC ni siquiera existiría, ¿ya? Aquí, no sé si les parece la revisión, si tienen dudas respecto de esta pregunta. Profe, yo tengo dudas. Mitzi. Es que en la C, no sé, me parece como que entiendo que hay una razón por la que hizo el tema del AUC, como para llegar a un punto medio, porque todos los convivientes homosexuales como que tenían problemas con los derechos civiles y patrimoniales, Sí. a diferencia de las parejas heterosexuales que sí se podían casar. Sí. Pero es que según yo eso está como bien también. Ya, ahí la Porque palabra en el clave. fondo el AUC se hizo para principalmente también entiendo que las parejas heterosexuales pueden tener este acuerdo, pero Sí. se hizo principalmente para llegar a un punto medio con las parejas homosexuales que estaban pidiendo en el fondo el matrimonio, pero no se les pudo garantizar y se les dio el acuerdo. Entonces no entiendo cómo bien por qué no está bien la C, si en el fondo ellos estaban peleando un poco por el matrimonio, por los derechos civiles y patrimoniales. Perfecto, lo entiendo y probablemente algunos se equivocaron en esa. Ahí la palabra clave, para que la subrayen, es privilegiar, ¿ya?
el verbo privilegiar nos hace descartar esa alternativa, porque el objetivo de la UC no es privilegiar a las parejas homosexuales. Ahí, si el verbo hubiese sido distinto, hubiese estado correcto. El verbo correcto a utilizar es equiparar, ¿ya? Asumiendo que las condiciones de la población homosexual eran más vulnerables, eran de falta de regulación jurídica, el objetivo de la UC viene a equiparar esa desventaja que tenían las parejas homosexuales en la jurisdicción chilena. No busca la UC privilegiarlos, porque si los privilegiara les daría condiciones de ventaja por sobre la población heterosexual. Y en la práctica vemos que no es así, se igualan los derechos solamente, no se les da ningún trato especial. Y de hecho, yo diría que hasta ni siquiera es un equiparamiento total, sino que es un equiparamiento en ciertas temáticas, sobre todo patrimoniales y civiles, porque la adopción homoparental todavía no se permite en nuestro país. Por lo tanto, ahí la forma de descartar era súper sutil, como de interpretar el verbo. Si hubiese dicho equiparar, está bien. Pero aquí, como dice privilegiar, de ninguna manera. La población homosexual en Chile no se encuentra privilegiada bajo ningún parámetro por la jurisdicción chilena. Y el AUC no lo consigue. Profe, una pregunta. Es Dime. que creo que en el caso que dijera equiparar, aún así no estaría del todo correcta, y sería como más correcta a la vez, porque al final no equiparan como los derechos civiles, ya que las personas heterosexuales sí podrían adoptar, a diferencia de las personas o convivientes homosexuales, como dice. Claro, ahí sí. Entonces no se equipara, sino que siempre quedan como un nivel de desventaja. Entonces por eso igual la descarté por el verbo privilegiar, pero creo que con el otro tampoco quedaría como del todo correcto. O sea, queda correcta, pero más correcta a la vez. Sí. O sea, creo yo. No, estás bien. De hecho, si desentrañamos mucho más el concepto de derecho civil y llegamos a entender que la posibilidad de formar familia y de adoptar legalmente está incluida dentro de esos derechos civiles, ahí me genera como un ruido si uno tiene derecho a ser padre o no. ¿Es un derecho humano ser padre? No lo sé. Pero ahí es una discusión más profunda. Pero efectivamente, el tema aquí, en cualquier circunstancia la población homosexual no se ve privilegiada, para nada. Solamente se ve equiparada en sus derechos. Y eso es como lo fundamental. No sé si Mitzi te quedó como claro. Sí, lo del verbo me sirvió caleta, gracias. Ya sí, hay que ser a veces tan cuidadoso con estos detalles. Pero bueno, ya. 8. La Javiera Hermosilla, no sé si está por ahí la Javiera. Sí, profe, pero tenía una pregunta Dime. con la 7. O sea, no es tanto como de la pregunta en sí, pero, por ejemplo, si en el futuro las disidencias sexuales fueran como más privilegiadas por sobre las personas heterosexuales, como que se invirtieran los puestos, Ya. ¿se les podría llamar como privilegiados a pesar de todo lo que han vivido? O lo mismo como con la raza como negra, por decirlo así, o los pueblos originarios que están como por debajo, entre comillas, muchas comillas, de la raza blanca, ¿se les podría llamar privilegiado o no? Mira, nunca... qué profunda la pregunta, pero que también como que nos obliga a ponernos como en un contexto súper inverosímil casi, porque yo no conozco ningún caso en la historia donde haya ocurrido como una inversión de roles o de estatus de ciertos grupos de población. Por supuesto, si en algún caso hipotético, en el 4500, a lo mejor la población negra y la población homosexual tienen condiciones de privilegio, tendríamos que llamarlo como grupos de privilegio. Pero son cambios culturales que se demoran muchísimo tiempo y que no vamos a ver de aquí a 10 años, sino que probablemente en los siglos futuros vamos a poder tener como una sociedad más democrática, y en los siglos futuros veremos si es que las relaciones de estatus se modifican en el tiempo, pero por ahora lo veo como muy lejano. Pero respondiendo a tu pregunta, claro, habría que denominarlo así si es que efectivamente la sociedad los trata con ciertos privilegios o con un estatus mayor. Eso, no sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. ¿Leo la 8? Sí, lee la otra. Ya. La violencia social es un problema que tiene que ver con la falta de cohesión social y por lo tanto se vincula con la exclusión y la discriminación de los sectores más vulnerables, como los más pobres.
los niños, las mujeres, las minorías étnicas o sexuales y los adultos mayores. En Chile, la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores se puede agravar en el tiempo debido a... ¿Qué elementos de la cotidianidad o de nuestra realidad actual, gracias Javiera, podrían agravar el tema de la situación de los adultos mayores? Uno, el envejecimiento de la población. Por cierto que sí, demográficamente, de hecho también creo que puede ser una pregunta PSU, a lo mejor ni siquiera sale en el área de formación ciudadana, es probable que salga en el eje de espacio geográfico, demografía. Una de las principales tendencias demográficas en la actualidad es que la gente se está muriendo más tarde, está envejeciendo. Y eso hace que la población envejecida sea cada vez más numerosa. ¿Y cuál es el problema? Podríamos pensar que bien que la gente viva más. El tema es que la población envejecida superior a 65 años es población dependiente, es decir, que ya no trabaja. Por lo tanto, no estimula el crecimiento del desarrollo económico. Es personas que muchas veces dependen del Estado por sus condiciones de salud y por lo tanto representan gasto para el Estado. Y por lo tanto también ahí viene el problema 2, el problema previsional. Cada vez hay que asegurar mejores pensiones a una población adulto mayor que es cada vez más numerosa, que no trabaja, que no ha trabajado o que si ha trabajado ha recibido sueldos que no son del todo dignos como para asegurarles una pensión y el Estado tiene que ahí que subvencionar las condiciones de vida mínima de esta población. Por lo tanto, las dos primeras son totalmente problemas directos que va a vivir la población adulto mayor en el futuro. La tercera, la total ausencia de programas y políticas especializadas para ellos, eso es falso. Ahí, esa es una premisa totalizante, porque nos dice la total ausencia, no hay ninguna, absolutamente nada. Y eso es falso. Hay programas dedicados a los adultos mayores, que puedan ser insuficientes, que no sean del todo buenos como a uno le gustaría, es otra cosa. Pero no es que haya una total ausencia de programas para los adultos mayores. Por lo tanto, esa era fácilmente descartable. Así que aprendizaje sacado el limpio de hoy día, miren con sospecha aquellas alternativas que son totalizantes, que son como así como tan extremas en hacer una aseveración. Así que la correcta aquí era la 8, la B, 1 y 2. ¿Ya? No sé si tienen dudas respecto a eso. ¿No? Y nos vamos con las dos últimas. Me va a ayudar aquí. No sé si la Mitzi ha leído algo, alguna pregunta hoy. Y el Benja Purán me falta, ¿no? No, profe, no he leído nada. Ya, lee la 9. Ya voy. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha increíble. La violencia contra la mujer es un problema social. Uy, espere que me salió. Sucede en Sucede en Chile en todos los niveles sociales y que puede terminar con el femicidio. Que cuesta la vida de casi 40 mujeres cada año, según cifras del Servicio Nacional de la Mujer. Las mujeres muchas veces colaboran para que la violencia que les afecta se mantenga, porque creen que su pareja... Hasta ahí no. Gracias, Mitzi. Cuando tú leíste, y yo le revisé antes, también me llamó la atención la palabra colabora. Creo que ahí el instrumento debió haber elegido mejor el verbo, ¿ya? Aunque yo entiendo a qué se refiere, ¿ya? Las mujeres muchas veces, entre comillas, colaboran para que la violencia que las afecta se mantenga, porque, ¿ya? ¿De qué manera la mujer no detiene el fenómeno de la violencia cuando es víctima de ella? ¿En qué circunstancias? De acuerdo a algunos estudios sociológicos, psicológicos y de políticas públicas, podemos decir que hay ciertas circunstancias donde las mujeres no denuncian, ¿ya? Prefieren incluso vivir bajo la violencia a superar esa condición producto de ciertas circunstancias. La primera, creen que su pareja va a cambiar. El vínculo emocional, aquí hay como una explicación psicológica y todo eso, pero el vínculo emocional que tienen con su pareja no siempre fue violento en la mayoría de los casos, sino que se fue tornando violento a través del tiempo. O también círculos de violencia hacen repetir circunstancias o ciertos factores. Por ejemplo, si esta mujer vivió bajo una familia violenta, muy seguramente va a buscar una pareja violenta. Por lo tanto, hay un círculo que rememora de alguna manera la forma de cómo se vinculan las personas. Ella creció viendo la violencia como algo normal, por lo tanto
no va a encontrar un problema en ello, ¿ya? Cuando lo viva como pareja. Así que la tendencia de que va a cambiar o que algo circunstancial o estar tan acostumbrado a la violencia es un problema, ¿ya? Dos, han logrado una mayor independencia económica. Falso. De hecho, al revés. Los estudios nos indican que mientras más dependientes son las mujeres de su pareja masculina, menos denuncian. Porque denunciarlo significa romper la relación de pareja y eso significa también dejar de depender económicamente de él, lo que las obliga muchas veces a vivir en situaciones de vulnerabilidad económica, porque no tienen ninguna profesión o nunca han trabajado en su vida porque siempre se han dedicado a las labores del hogar. Eso le pasa mucho a las mujeres mayores, no a las nuevas generaciones, porque ustedes, privilegiadamente, privilegiada entre comillas, han tenido la oportunidad de estudiar y a la par que los hombres y de pensar en una carrera profesional futura a la par que los hombres, seguramente van a ser tan independientes económicamente como los hombres. Pero las generaciones anteriores de mujeres no se vivía así. El rol que se le asignaba a la mujer era dentro de la familia, ellas no trabajaban y dependían económicamente de un hombre. Y eso generaba una condición de desventaja frente a él. De hecho, la legislación reconoce esa desventaja. Cuando una pareja se separa, se divorcia, eh, la mujer puede solicitar, no me acuerdo cuál era el nombre técnico, pero puede solicitar como una compensación económica a su favor, producto de todos los años en que ella no trabajó o que no va a trabajar y no la va a mantener el marido, puede pedir una ayuda económica. Y eso está reconocido jurídicamente. Ojalá en el futuro eso no sea necesario. Y tercero, no denuncian por temor o por vergüenza. Por supuesto, porque si denuncian podrían generar un círculo de violencia aún mayor y terrible, porque a veces denuncian, las instituciones no responden y finalmente el agresor termina radicalizando su violencia y termina en situaciones como el femicidio. Así que ahí la alternativa correcta era la 1 y la 3. Había que descartar la 2 porque la relación opuesta es la que genera más violencia o genera el silencio de las mujeres en muchas ocasiones. La C. No sé si tienen preguntas o dudas sobre esta. Quedó todo claro. ¿Todo? Ya, perfecto. Yo veo probable que igual salga una pregunta sobre violencia contra la mujer. Sobre todo en los últimos casos que han salido en el último tiempo, podría llegar a salir una noticia al respecto. O a lo mejor el lenguaje, alguna lectura respecto a esto, está tristemente de moda. Y la última pregunta, la 10, me dejo apurar. La Ya. más fácil de todas. Desde un punto de vista, la sustentabilidad del desarrollo del país requiere. Ya, ahí la pregunta 10, la alternativa correcta es la B, ¿ya? La más fácil y la que yo pensé como haciendo una lectura súper rápida, la A, sustentabilidad. Pero de inmediato uno asocia la idea de sustentabilidad a lo medioambiental, que sí, está asociada. Pero cuando hablamos de sustentabilidad del desarrollo social, estamos hablando de un conjunto mucho más complejo de la realidad. Por lo tanto, ahí para lograr sustentabilidad en nuestro desarrollo como país, tenemos que ver sus condiciones estructurales. Y uno de los problemas estructurales de nuestro desarrollo es la desigualdad y la pobreza. Tal como lo veíamos en los datos que nos mencionaba la fuente anterior, nuestros promedios de ingresos per cápita y por familia están sumamente distorsionados, lo que habla y evidencia una desigualdad social terrible. Mientras persista esta desigualdad social tan exagerada en nuestro país, no vamos a poder conseguir un desarrollo sustentable en el futuro. Y vamos a tener, seguramente si esto no se resuelve, el tema del estallido social que pasó el año pasado seguramente se va a repetir en un tiempo más si es que ese problema no se resuelve. Así que esa es la pregunta número 10. No sé si tienen dudas, preguntas que quieran resolver, porque hasta aquí llegaríamos con la revisión de estas 10 preguntas y antes de salirme me gustaría darle como algunas informaciones cortitas, nada tan que demore tanto. ¿Hay más dudas, preguntas? ¿No? Ya. Bueno, entonces les cuento. Subí las clases que grabamos, están en YouTube, las subí hoy día en la tarde. Mi idea era editarlas para que no fueran videos tan largos, pero no, voy a decir algo que me da vergüenza y me hace sentir muy viejo, pero no logré dominar el programa de edición
y me dieron los monos, así que subí la grabación que había hecho Zoom nomás. Así que está en parte 1 y en parte 2. Por si alguno quiere revisarlo o alguno que no fue quiera verlo en video. ¿Ya? Eso. Lo otro es que yo creo que no sé si tienen el material de CPECH, pero logré bajarlo. Si lo tienen, bacán. Si no lo tienen y a alguno le interesa, me lo puede pedir. Es como un resumen de toda la materia y salen algunos ensayos chiquititos. Si alguno se siente como más débil en algún área y quiere repasarlo o ver algunas preguntas, yo tengo el tomo 1 y 2 de CPECH. Pirata, eso sí, ¿ya? Pero por si le interesa. Y lo otro, lo tercero, y muy importante, es que ustedes me dijeron en alguna sesión anterior que alguna de estas clases las podríamos dedicar a revisar el ensayo que ustedes hacían y que revisáramos el eje de formación ciudadana. Pregunta, no sé si han hecho ensayos recientemente y quieren revisar alguno, así nos ponemos de acuerdo y, por ejemplo, la próxima o la subsiguiente no les subo clase y nos dedicamos a revisar el ensayo solamente. Pero necesito que me informen respecto a eso, si han hecho algún ensayo, si quieren revisar algo en particular, para yo saberlo y organizarme. De hecho, estamos en semana de jornadas. ¿Cómo? Estamos en semana de jornadas. Y eso significa que... Estamos dando ensayo esta semana. Los resultados salen el día lunes. ¿Ya? Y yo creo que todos vamos a tener los resultados este día porque ahora son con nota. Entonces, yo creo que para el lunes o martes ya todos deberíamos tener los puntajes, supongo yo. ¿Ya? ¿Y ustedes tienen el ensayo como para yo ver las preguntas? Y si tienen las claves, mejor todavía, pues, pero ¿tienen los ensayos como para yo verlo? En estos momentos tenemos el ensayo y cuando nos entreguen las alternativas a nosotros le podríamos sacar pantallazo a la alternativa o a la corrección y tendríamos todas las alternativas correctas también. Ya, perfecto. Pero tienen Pero el ensayo. ahora tenemos el ensayo. Ya, ¿me lo podrían enviar? ¿Sí? Yo se Sí. lo envío. Ya, perfecto. Así, por ejemplo, ya si le entregan las claves y los resultados, me avisan el lunes y el martes yo no les subo clase para que les voy a tirar guía y nos dedicamos a revisar el ensayo el día jueves. Hacemos como una sesión un poquito más extendida porque creo que son 20 preguntas y no les subo ensayo, pero en compensación, perdón, no les subo clase y en compensación revisamos esas 20 preguntas que vienen de formación ciudadana. ¿Les tinca o no? Suban la manito, bajen la manito, no sé. A mí sí, a mí me gusta la idea. Y profe, a mí también. Ya, perfecto. Entonces quedamos en eso. El lunes me avisan si les suben los resultados, así yo sé si tengo que subirles clase o no, y el Fabián me va a enviar el ensayo. ¿Ya? Ya, Bueno, estamos profe. entonces, pues chiquillos, ¿ya? Si no tienen más dudas, preguntas, llegamos hasta aquí. Que estén súper bien en sus casas, cuídense. Chao. También usted, Igualmente, profe, muchas profe. gracias. Chao. Chao, No, gracias. cuídense. Muchas gracias. Que Chao. estén súper bien. Chao, chao.